Sí. Empezó a transmitir. Ya está. Listo. Buenas tardes a todos. Primero que nada, una disculpa por la falla técnica. Estamos teniendo problemas, pero creo que ya se restauró. Entonces es para mí un gusto muy, muy grande recibir a las ponentes del día de hoy y el ponente. Se trata de hacer un viaje rápido a Costa Rica y a Colombia con mis grandes amigas y bueno, finalmente con mi colaborador de muchos años, David. Entonces estamos en familia, estamos muy contentos y pues tenemos ahora estas charlas que vamos a compartir. Entonces, primeramente, vamos a presentar a la doctora Nicola Flanagan. La doctora Nicola Flanagan trabaja en la Universidad Javeriana en Cali, Colombia. Ella es bióloga por la Universidad de Leeds, Reino Unido. Tiene un doctorado en biología evolutiva de la Universidad de East Anglia, también en Reino Unido. Ha sido profesora titular de la Pontificia Universidad Javeriana durante 10 años en el programa de biología. Fue directora también, recuerdo, de la carrera. Bueno, sé muchas cosas más de las que tiene aquí, sí reconozco su vida. Ha estado en Egipto también, ha estado también en Estados Unidos haciendo vínculos, ha estado en México varias veces, ya extraña el mole, eso nos acaba de decir ahorita, muy bien. Ha dedicado, bueno, sus últimas 2 décadas al estudio de la diversidad neotropical, con particular enfoque en la ecología y conservación de orquídeas. Es miembro del grupo de especialistas de orquídeas de la IUCN y de la iniciativa Orchid Seed Stores o Sustainable Use, coordinado por el Real Jardín Botánico de Kew. Estableció y liderea el programa de Vainilla Colombia en la Universidad Javeriana, con lo cual busca integrar diferentes aproximaciones de la investigación para promover la conservación y el uso del género vainilla. Y sobre todo lo más importante, ella está en contacto con la gente, con las personas de las comunidades, con las comunidades indígenas y con los afrodescendientes de su país, haciendo una labor muy, muy interesante. Y está haciendo de forma participativa con las comunidades locales. Bienvenida, Nick. Es un orgullo, es un honor tenerte aquí con nosotros en estos seminarios. Esperemos que haya mucho interés, muchas preguntas y bueno, sin más, adelante para que nos hagas el honor de comenzar con tu charla. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Muchas gracias a Rebeca, también a Adriana por abrir este espacio, por invitarme a participar en esta serie de seminarios. También muchas felicidades, me parece excelente la iniciativa del Día Nacional de la Vainilla. Pues sería bueno tenerlo el Día Internacional, solo que, no sé, diciembre en Colombia no es como tan particular para la vainilla, pero de todas formas excelente iniciativa. Entonces, bueno, también reconociendo a todos los que han venido hasta el momento con sus presentaciones. Esto ha sido una serie muy interesante de presentaciones. Espero que aquí puedo aportar algo que complementa lo que ya hemos escuchado y además espero que quizás da paso a lo que viene después, tanto hoy como en los días de las próximas semanas. Bien, entonces aquí voy a compartir pantalla. Sí, adelante. Ya vamos. Ok. Compartir. Aquí sí, ya estoy. Ya se está viendo. Voy a guardar esto allá arriba. Voy a poner mi láser. Y bueno, y también el otro que voy a hacer es guardar los videos de ustedes. Como hablemos antes de que conectemos, quizás sería bueno si todos los demás en la sala de Zoom apagan el video por si acaso tenemos problemas de transmisión, de conectividad. También les voy a pedir disculpas porque todavía no he hecho rediseño de mis diapositivas para evitar que los elementos de Zoom como obstaculizan. Estoy aprendiendo eso, ¿no? Uno tiene que tener eso en mente. Bien. Bueno, entonces, pues yo creo que muchos ustedes que están en la sala de Zoom y quizás muchos de los que nos están acompañando por Facebook Live me han escuchado hablar. Estuve presente en el Congreso de Vainilla en Papantla hace 2 años, bueno, ya casi 2 años, en lo cual presenté algo
sobre todo lo que estamos haciendo en Colombia en el programa de Vainilla Colombia. Desde la Universidad Javeriana, esta es una iniciativa que vengo trabajando muy a la mano con mi colega, la doctora Ana Teresa Mosquera Espinosa, fitopatóloga, microbióloga, que más que todo se enfoca en la parte de las interacciones plantas-microorganismos. De eso voy a tocar algo muy breve el día de hoy. Y también reconozco el gran aporte de los estudiantes miembros de el semillero de investigación Ecorquídeas, quienes tienen proyectos que tienen que ver con estudios sobre diversidad y ecología y fitopatología en la vainilla y además otros proyectos de la familia de las orquídeas. Bien, entonces, como digo, hoy quisiera traer algo un poco diferente quisiera, yo sé que todos ustedes escuchando ya tenemos muy claro qué es la vainilla, de dónde viene, algo también sobre su tradición en regiones como Guatemala, también en El Salvador, en México. Entonces, yo empiezo y vuelvo y traigo este gráfico que además me parece que en este momento, escuchando las noticias de huracán Iota, que acaba de pasar por encima de las islas de Providencia y San Andrés de Colombia, que ya va a aterrizar en Nicaragua y en Honduras, va a tocar Costa Rica, va a llegar quizás a El Salvador, a Guatemala. Es importante reconsiderar o recordarnos del efecto que tienen estos eventos climáticos sobre la vainilla y más que todo sobre el precio de la vainilla. Entonces, este gráfico que viene de una página en línea, cooksillustrated.com, nos muestra claramente cómo el efecto de un ciclón o varios ciclones en los primeros años del 2000 en Madagascar, el país que más cultiva vainilla, cómo eso impactó la cosecha que lideró a un aumento en el precio de la vainilla. Sin embargo, el precio llegó tan alto de que el mercado se colapsó. Entonces vimos este rebajón tremendo siguiendo este alto, este pico, precisamente porque ya los compradores normales de la vainilla ya no pudieron alcanzar ese precio y volvieron a buscar el producto sintético. A través de varios años el precio promedio fluctuó alrededor de $20 por kilo y volvió a empezar al principio de esta década, más que todo porque los grandes multinacionales en la industria alimenticia anunciaron de que iban a apostarse a los ingredientes naturales. Nestlé empezó en Reino Unido, luego también dijo que en los Estados Unidos sus ingredientes iban a ser todo natural, incluyendo, uno se supone, la vainilla, y otras empresas lo siguieron. Y lleguemos otra vez a 2017 y otro huracán aterriza en el norte de Madagascar, en el centro de la región de cultivo de Madagascar, que afectó la cosecha y otra vez alzó el precio. Incluso el precio llegó tan alto, como vemos aquí, que en algún momento pasó el precio de la plata. Este es un aviso de moneyweek.com. Luego, otra vez, el precio ha bajado, sin embargo, se mantiene muy alto y más en los últimos 5, 8 años está propuesto como un cultivo con mucha potencial para generar ingresos en zonas rurales de la región tropical del mundo.
Pero hablando de este apuesto por parte de las grandes empresas hacia los ingredientes naturales, me parece muy relevante, y además aquí está Adriana como representante de los productores de vainilla en Papantla, que en mis investigaciones en línea encontré esta demanda legal que lograron colocar este año en contra de Coca-Cola, porque dice que la forma en la cual están vendiendo este producto, la Coca-Cola vainilla, está engañando a los consumidores, porque dice contiene vainilla y otros sabores naturales. Ahora, viendo el inglés, vemos de que no están haciendo exactamente una mentira. Sin embargo, han logrado colocar esta demanda y me parece muy importante de que todos nosotros que queremos ver progresar de forma equitativa el producto de la vainilla natural, tenemos que estar al tanto de estas jugadas por parte de este tipo de empresa. Bien, entonces aquí a la derecha otra vez el gráfico mostrando cómo ha sido fluctuando el precio de la vainilla, y a la izquierda tenemos los datos de la Organización de Alimentos y Agricultura de los Naciones Unidas, que muestra en el año 2005 cómo había respuesta en el mundo a este precio alto de la vainilla que vemos aquí, y efectivamente casi duplicó el área de vainilla sembrada en el mundo. Y esto ha liberado de que hoy en día no solo tenemos Madagascar, Indonesia, México y China como grandes productores de vainilla, sino también estamos viendo nuevos países entrando en este cultivo, incluyendo Papúa Nueva Guinea, los países de este de África, Tonga en el Océano Pacífico, y también a una escala un poco menor ya estamos viendo los países de Latinoamérica, más allá de México, entrando en iniciativas de producción comercial de la vainilla natural. Bien, entonces, como por esperar, si se aumenta el área de la cosecha o el área sembrada de la vainilla, esperamos ver una respuesta en la cantidad de producción. Aquí también datos del Food and Agricultural Organization que muestra cómo la producción aumentó también, casi duplicándose hasta el año 2006-2007, pero luego llegó a una planada e incluso bajó. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué bajaría la producción en toneladas si realmente el área, aunque hay fluctuaciones, la tendencia es que se aumenta el área sembrada con la vainilla? Obviamente aquí puede haber cuestiones de densidad de siembra, pero más que todo creo que tenemos la respuesta si vemos los datos para el rendimiento. En términos de hectogramos o kilogramos por hectárea, para que sabe un hectogramo, 800 hectogramos son 80 kilogramos por hectárea. Entonces, aunque vemos que había un aumento en el rendimiento por área, luego bajó y ha seguido bajando hasta 2018, el último año para lo cual hay datos disponibles. Entonces, ¿por qué está bajando el rendimiento del cultivo de la vainilla natural? Y una de las respuestas, quizás la respuesta más importante, tiene que ver con la incidencia de enfermedades en el cultivo, esto siendo uno de las enfermedades más importantes, el fusariosis, que provoca la pudrición de raíz y tallo de las plantas de vainilla. Y me parece muy ilustrativo este estudio que hicieron en China en 2015, en lo cual analizaron la incidencia de enfermedad en cultivos
que tenían 1 año de establecimiento, 6 años de establecimiento, 11 años, 21 años de establecimiento. Y efectivamente lo que vemos es que con mayor número de años que tiene el cultivo, más incidencia de enfermedades vamos a encontrar en ese cultivo. Bien, y bueno, eso ¿por qué será? Y aquí también puede ser muchos factores, el manejo cultural del cultivo, las técnicas que aplican, la nutrición del cultivo, pero lo que yo voy a enfocar aquí es en el aspecto de la diversidad genética que tiene el cultivo. Y aquí tenemos un estudio de Pesach-Lewinsky en 2008, donde se muestra cómo los muestreos a partir de plantas cultivadas tienen mucho menos variación de plantas de Vanilla planifolia no cultivadas y menos todavía de plantas de otras especies que uso como grupo externo. Quiere decir que el cultivo de vainilla tiene muy baja diversidad genética. Y esto es a través de muestreo en Mesoamérica, en México, en Centroamérica y también en Reunión y Madagascar en el Océano Índico. ¿Por qué hay tan baja diversidad genética en este cultivo? Más que todo porque el cultivo se basa en la propagación vegetativa. Quiere decir que realmente todas las plantas que hay en un cultivo podría tener el mismo genotipo, o de decirlo de otra forma, son clones. Quiere decir que si una planta es susceptible a un patógeno fungoso, todas las plantas van a ser susceptibles. Y recordamos de que la propagación es a partir de esquejes, ¿no? Entonces, me parece también muy ilustrativo este gráfico del estudio de Bori et al. De 2008, en lo cual comparan la diversidad genética que hay en plantas de Vanilla planifolia de un cultivo propagado de forma clonal, de forma de esquejes, donde vemos que hay unos pocos loci genéticos que ocurren en altas frecuencias, pero lo más interesante es aquí de compararlo con el mismo análisis, pero para la progenia sexual que se genera a partir de germinación de semillas. Y si recordamos nuestras clases de genética, sabemos de que precisamente el rol de la reproducción sexual es para generar diversidad genética en una población. Por eso el sexo evolucionó. Y no importa que si es una autopolinización, en el proceso de fertilización hay recombinación entre cruzamiento y eso mismo genera variación. Entonces aquí vemos de que la progenia de reproducción sexual es más diverso que las plantas propagadas de forma clonal. Bien, entonces estamos viendo esta baja diversidad genética en los cultivos y también me llamó mucho mi interés este estudio de, creo, Verónica Borbolla Pérez de la región de Veracruz de 2016, en lo cual ellos compararon dos cultivos de vainilla, el Palmar y Calle Grande. Me imagino que mucha gente en el público van a conocer esta región mucho más que yo, porque querían buscar posibles explicaciones para este nuevo, desafío del cultivo, que es la caída prematura del fruto. Entonces, tienen la finca del Palmar, que tenía nulo caída prematura de frutos, y lo compararon con una finca Calle Grande donde había un alto nivel de caída
premaduro de frutos. Y en este estudio evaluaron los niveles de diversidad genética en las dos plantaciones y encontraron un nivel de diversidad genética mayor en la finca o la plantación de el palmar o el vainillal, ¿cierto? Del palmar. Además, hicieron un estudio de las condiciones climáticas de los dos lugares y efectivamente sus conclusiones eran de que los altos niveles de caída premaduro de frutos en la finca Calle Grande era una consecuencia combinada de la baja variación genética combinado con un aumento en condiciones extremos climáticos. Y efectivamente eso es acorde con lo que entendemos de otros estudios en otras especies, otros cultivos, de que otra vez con menos diversidad genética en un cultivo, menos chance de que hay información genética o genotipos que pueden proporcionar resiliencia enfrentando estos eventos climáticos extremos. Bien, entonces esta situación de baja diversidad genética en cultivos no es único para la vainilla, aunque la vainilla quizás es uno de los cultivos donde mayor se aplica la propagación vegetativa, pero lo que hacen en general los agrónomos cuando enfrentan estas situaciones es empiezan a buscar, estudiar, evaluar la diversidad genética del cultivo. Y efectivamente aquí estamos hablando de lo que los agrónomos llaman el acervo genético, el reservorio de diversidad genética que se puede usar en programas de mejoramiento del cultivo. Y estos acervos genéticos o el acervo genético lo podemos clasificar en diferentes niveles y efectivamente el acervo genético primario de la vainilla es la especie cultivada, la vainilla planifolia y toda la diversidad que tiene adentro de esa especie, tanto cultivado como silvestre. Pero también tenemos un acervo genético secundario. Y lo que vemos aquí en esta representación de la filogenia del género de vainilla, vemos de que estas especies, 46 especies aquí en esta sección Chanata, del subgénero Chanata, según la clasificación de Soto Arenas y Cribb de 2010, esto es donde se encuentra la especie Vanilla planifolia, pero vemos de que hay 45 más especies en este grupo. Y este grupo, lo nombramos el grupo aromático, tiene una distribución limitado al neotrópico. Además, tenemos el acervo genético terciario, que incluye las especies, 59 especies que están en la sección Tethya, también en el subgénero Chanata, pero estas especies tienen la distribución en Asia, en África y también en las Antillas Mayores y Florida en el Nuevo Mundo. Y también aquí en este acervo genético terciario podemos incluir el otro subgénero, el subgénero vainilla, que comúnmente lo llamamos el grupo Membranaceae, que tiene aproximadamente 18 especies, creo que este número ya hay que actualizar, que también tienen distribución en el Nuevo Mundo. Entonces, en términos de buscando la información genética o los genotipos que podrían ayudarnos en resolver los desafíos que enfrenta el cultivo de vainilla, podemos estar mirando adentro del acervo genético primario, la especie Vanilla planifolia, pero también en el acervo genético secundario, este grupo aromático de estas especies que están aquí en el neotrópico. Bien, en términos del acervo genético de vainilla, tenemos unos estudios de la diversidad, esto de Lubinsky,
ya se los he presentado. También hay un estudio de Ramos y Castellá de la región sur oriental de México, que muestra el patrón parecido adentro del cultivo, bajos niveles de variación comparado con, algo, pues decimos aquí hay 3 accesiones de la especies insignis que sugiere que hay mayor variación en esta especie silvestre. Y también otro estudio de la región de Yucatán de 2017 que muestra posiblemente mayor niveles de variación genética en accesiones de la especie Venela planifolia. Pero el gran problema que tenemos aquí, que resalto con estas letras aquí arriba, es que cada estudio está usando diferentes marcadores moleculares. Tenemos aquí los SSRs o los microsatélites, los AFLPs, los Simple Sequence Repeats, los ISSRs. Entonces es muy difícil comparar entre estas diferentes estudios. Efectivamente, ya con técnicas de próxima generación de secuenciación de genoma, ya están alcanzable una tecnología que nos podría permitir mayor resolución en términos de la diversidad genética y quizás también la posibilidad de articularnos entre regiones para que podamos tener una perspectiva integrada de cómo es la diversidad genética. Pero pues eso es por hacer y bueno, con colegas entre la red de vainilla de Latinoamérica, pues hemos venido explorando posibilidades de seguir colaborándonos en este tipo de estudios, entre otros. Bien, pero volviendo a los problemas fisiológicos, patológicos que presentan en el cultivo, ¿por qué tan importante estar caracterizando esta diversidad genética, estos diferentes genotipos? Y eso lo vemos de un segundo estudio de Koyapurat y coautores de 2015, donde vemos de que diferentes accesiones de Venela planifolia muestran diferentes grados de susceptibilidad a fusariosis, desde alta susceptibilidad a baja susceptibilidad. Y en este estudio también evaluaron otro especies pariente silvestre de la vainilla planifolia. Y lo que vemos, con algunas excepciones, Venela tahitense, Venela insignis, son susceptibles. Sabemos que Venela tahitense es un híbrido entre planifolia y odorata, pero con mayor resistencia vemos otras especies, Venela chamizones, que nativa al sur de Brasil, norte de Argentina, unas especies de África y también 2 especies nativas a nuestra región del Neotrófico, Venela bahiana de la región oriental de Brasil y Venela pompona, que está presente también en México, con distribución desde México hasta Brasil. Entonces, lo que vemos obviamente es que estas especies, Crenulata y Phalaenopsis son especies de Asia, pero lo que estamos viendo, estas especies del acervo genético secundario de la vainilla que tenemos en nuestra región presentan resistencia al menos a esta cepa de Fusarium oxysporum que evaluaron en este estudio. Bien, entonces queremos saber más sobre estos parientes silvestres del cultivo, las especies silvestres del género de vainilla.
Y aquí tenemos los números totales del grupo membranácea que tenemos aquí en la región, en neotropical, el grupo aromático. Y aquí les he preparado una tabla que muestra los números de especies de cada uno de estos grupos en México y Centroamérica. Este es un trabajo de Sotarenas y Dressler de 2010 con algunas adiciones. En Brasil, en Colombia y en Perú. El trabajo de Perú de Alexander Damián de 2018 con algunas adiciones. Alexander nos dio una excelente, fascinante presentación hace un mes en esta serie de simposios. Entonces, pues mirando los datos para Colombia, obviamente Colombia es uno de los países con mayor diversidad de vainilla y efectivamente en muchos diferentes grupos taxonómicos Colombia combina diversidad que hay en Centroamérica, Mesoamérica con la diversidad del continente de Sudamérica. Esa es una de las razones que explica la diversidad en Colombia. Sin embargo, vemos que Brasil tiene mayor diversidad entre todos los países. En términos de especies totales y también en términos del acervo genético secundario de vainilla. Bien, si miramos en un poquito más detalle ese acervo secundario, acervo genético secundario, el trabajo de Miguel Ángel Sotarenas dividió los 46 especies en varios grupos según sus afinidades morfológicos y genéticos. Tenemos el grupo de Venela bicolor, Venela palmarum, con 3 especies. Estas son especies que más que todo son nativos a la región del Amazonía, aunque bicolor también se encuentra a la región Pacífico de Colombia. También tenemos el grupo de Venela haussmanni, que incluye unas especies que hay hasta México, Venela criviana, Venela dressleri, que también está entrando en Sudamérica por el istmo de Panamá, y otras especies que están en Vivaci, en la región Pacífico de Colombia, otras especies en la región de Amazonía. También tenemos el grupo de Venela trigonocarpa con Venela spondae, que es una especie endémica a Colombia, Venela hartii, que parece tener una distribución más amplia, y Venela spruceae, también endémica a Colombia, pero de la región de Amazonía. Voy a hablar un momentito de Venela spruceae más adelante. Y también tenemos el grupo de Venela pompona, incluyendo Venela caliculata, chamizones, colombiana, al menos estos 3 especies, sino también la mayoría de la distribución de Venela pompona se asocia a condiciones ambientales un poco más seco. Por eso Venela pompona en particular ha sido de interés en esfuerzos para mejoramiento de cultivo. Y finalmente tenemos el grupo de Venela planifolia, que incluye odorata, que incluye insignes. También está ya el híbrido tahitense y unos otros 22 especies. La mayoría de estas especies son curiosamente de la región de Amazonía. Sin duda, tenemos mucho más por hacer para entender la filogeografía de este grupo del género de vainilla, entender los procesos evolutivos geológicos que explican las distribuciones que tienen estas especies, pero eso lo voy a dejar para otro día. Bien, y de este filogenia, usando secuencias de la región de ITS de los genes de RNA ribosomal, vemos que estos grupos tienen un apoyo en términos de sus afiliaciones filogenéticos. Tenemos el grupo de planifolia, el grupo de haussmanni, aunque aquí solo tenemos dressleri y criviana muestreado,
el grupo de Pompona, incluyendo Caliculata aquí, 3 accesiones de Trigonocarpa, y aquí abajo coloco el grupo de Palmarum y Bicolor. Sabemos por otros trabajos que ocupa un nivel basal en este clado que son las especies del grupo aromático. Estos que vemos aquí abajo, Claviculata, Barbellata, son del sección Tethya, y Inodora, Mexicana, son del otro subgénero, el grupo de membranáceas. Bien, entonces pues les recuerdo de este trabajo tan hermoso de Alexander Damián de Perú, un libro publicado en 2018 que presenta la diversidad del género en Perú, mayormente como vemos de esta mapa, sino totalmente en la región del Amazonías en Perú. Sin embargo, subiendo hacia el norte en Colombia, tenemos 24 especies del grupo aromático. Aquí desde aquí en adelante solo estoy hablando del grupo aromático, que tienen distribución en la región de Amazonía, especies como Vanilla riveroi, una especie descrito recientemente por Andrés Barona, Vanilla javieri, otras especies que solo tienen distribución en Amazonía. También tenemos especies una especie Vanilla faianta que está presente en la región de los llanos de Orinoquía, también está en la región del Caribe. Tenemos especies como Vanilla caliculata, Vanilla colombiano, que están distribuidos en la región andina. Eso quiere decir en los valles interandinos, el valle del río Magdalena, el valle del río Cauca. Efectivamente, estamos encontrando de que estas especies tienen distribución hasta una altura o elevación de 1.200 metros sobre el nivel del mar, aunque hay otro registro en el grupo de los membranáceas un poco más alto, hasta 1.600, 1.700 metros sobre el nivel del mar. Y también tenemos unas especies aquí en la región del Pacífico, que incluye Dresleri, que también está encontrado en Panamá, Cribiana, que se encuentra nativa también en el sur de México, también en la región de Amazonía en Brasil y Perú. Lo voy a mencionar eso un poco más adelante. Y tenemos unas especies interesantes como Vanilla bicolor, que está presente tanto en los bosques húmedos de la región del Pacífico como en la región de Amazonía. Sin embargo, también Vanilla bicolor tiene distribución ampliamente por la región del Caribe. Bien. Bueno. Entonces, pues yo he querido hablarles sobre algunos desafíos que en nuestro trabajo queremos afrontar y queremos ojalá resolver. Sin embargo, trabajo lento a través de los años, vamos acumulando estudios y realmente el primer desafío ha sido y sigue siendo el estudio de la diversidad de estas especies para lograr definir sus distribuciones, pero quizás más importante de sus distribuciones, entender los límites entre una especie y el otro. Quiere decir resolver algunas confusiones taxonómicos y tener claro cuál es realmente el grupo de individuos que conforman una especie comparado con otra especie. Pero bueno, aquí estamos o un obstáculo que tenemos que enfrentar es que las plantas de vainilla tienden a ser bastante raras en la naturaleza. No son comunes y eso se viene reflejado en las accesiones de los herbarios. Cuando encontramos
material en el herbario son pocos y muchas veces además son ejemplares estériles, que quiere decir que no tienen flores, que no podemos estar identificando. Y les traigo aquí este ejemplar de herbario, es el ejemplar tipo de Vanilla spruceae, que fue colectado por Richard Spruce en el río Vaupés, en la región de Amazonía, en la frontera con, bueno, en la ahora frontera con Brasil, en 1852, depositado en el herbario de Kew en Londres, descrito como Vanilla spruceae por Rolfe en su trabajo de división del género de vainilla en 1896. Desde entonces no ha sido encontrado en la naturaleza. Y efectivamente, la falta de ejemplares en el herbario y la falta de encontrar poblaciones de gran tamaño hace que realmente lo que hacemos cuando estamos haciendo el trabajo taxonómico es comparando una planta con otra planta. Y si son diferentes, eso puede liderar a que lo nombramos como una nueva especie. Estamos aplicando el concepto tipológico de especies. Y realmente lo que queremos estar entendiendo es cómo es la variación, tanto genético como morfológico, la anterior de las especies, y eso nos permite entender mejor cómo son las distribuciones y otros rasgos de interés, rasgos fisiológicos, rasgos ecológicos, etc. También les traigo, por ejemplo, esta especie, Vanilla Karen christiani, descrito por Adam Caramans y Patricia Lemon, de una colecta en Costa Rica en 2018, que en el mismo año Alexander Damián en su trabajo en Perú logró encontrarlo en los departamentos, las provincias creo, de Junín y Madre de Dios en Perú. ¿Qué distribución tan interesante, cierto? Una planta en Costa Rica, otra planta en Perú. Entre esa distribución tenemos Colombia. Entonces surge la pregunta, ¿no será que esta especie también tiene presencia en Colombia? Entonces, efectivamente, hasta el momento creo que Adam y Patricia en Costa Rica lo conoce de 2 localidades, Alexander Damián también lo conoce de 2 localidades en Perú, pero ¿dónde más puede estar ocurriendo esta especie? Bien, y por verlo de otro lado, aquí les traigo unas fotos de la especie Vanilla cribiana que, como vemos, presenta bastante variación intraespecífica en términos de la morfología de la flor en coloración, pero también vemos que hay variación en la forma del labelo, se logra ver a partir de estas fotos. Y aquí les traigo una foto de la especie Vanilla haussmanniae de una colecta en Colombia, en la región de Amazonía de Colombia, y vemos de que quizás aquí hay una continuidad, hasta un traslape. Entonces, estos son los problemas taxonómicos que necesitamos estar resolviendo y bueno, tenemos ojalá una herramienta que es la aproximación de código de bares de la vida, una iniciativa ahora internacional. Tenemos una iniciativa nacional en Colombia, IBOL Colombia, que busca poder hacer diagnóstico de especies a partir de secuencias estandarizadas. Ya vimos en la filogenia de Soto-Arenas y Dressler usando secuencias de ITS, pero vimos que faltaba algo de resolución en los clados de los diferentes grupos, planifolia, pompona, etc. Entonces, realmente en plantas lo que necesitamos estar haciendo es complementando los datos del locus de ITS con otros loci, ojalá de la genoma del cloroplasto. Trabajo que nosotros estamos ya haciendo aquí en Colombia. Tengo un estudiante, Andrés
Navia, que ha estado toda la cuarentena en el laboratorio secuenciando plantas de vainilla. Y eso, al menos consecuencias, nos permite comparar un poco más entre nuestros diferentes países, aunque realmente no nos permite lograr caracterizar la diversidad al interior de las especies, pero definitivamente entre especies. Bien, entonces hay algunos estudios que ha buscado caracterizar diversidad al interior de especies. Este de nuevo de Yucatán, de Villanueva Viramonte. Vemos que ellos muestrearon varias accesiones de una planta afín a Venela feianta, también algunos otros accesiones de Oderata. Y aquí un estudio otra vez de Severin Borri de 2008 usando EFLPs, AFLPs para evaluar la diversidad al interior de la especie Venela pompona. Pero efectivamente todavía hay muchísimo por hacer aquí y en esto realmente tenemos que aunar esfuerzos y trabajar de forma internacional, porque estas especies no solo están en una especie, no solo están en una región. Tenemos que estar trabajando en conjunto para entender estos patrones. Bien, bueno, ya les he mostrado esta diapositiva. También es importante esta caracterización funcional, no solo de uno u otro accesión de estas especies o de uno u otro de estas especies, sino a través de todo las especies y ojalá varios genotipos en cada especie. Y también otro desafío que enfrentamos es lo de la caracterización organoléptica. Ya hay estudios que muestran que Venela tahitense, el híbrido, tiene un perfil organoléptico aromático distinto a lo de planifolia. Lo que muestra este gráfico es planifolia tiene mayor concentración de vainillina, pero tahitense tiene otros compuestos aromáticos que lo hace algo más atractivo en otros, bueno, para otro mercado. Hay un estudio de Maruenda et al. De 2013 de Venela pompona en Perú, también evaluando su potencial aromático. Pero de nuevo, esto es todo por hacer. Entiendo que Araceli Pérez quizás habla la próxima semana y ella claramente les va a hablar mucho más sobre este tema. Bien, también necesitamos estar haciendo una caracterización ecológica. Se nombra la vainilla como el primer cultivo que ha perdido su polinizador natural. Y efectivamente lo que vemos con plantas silvestres, este es Venela planifolia de la región del Pacífico de Colombia, vemos de que aunque ocurre polinización natural, es en muy baja frecuencia. Sabemos que las flores de vainilla son polinizadas por abejas en el grupo de los uglicines, pero esto es muy poco estudiado, importante estudiarlo, y algo que nosotros realmente no entendemos es que si a través de las décadas, o decimos el último siglo, con la transformación del hábitat, que si realmente la vainilla ha perdido su polinizador, aún en regiones donde todavía hay mucho bosque como el Pacífico colombiano, o que sí, naturalmente siempre los niveles de polinización son bajos. De verdad vemos diferentes éxitos reproductivos a través de las diferentes especies, pero pues es un trabajo muy importante por estar haciendo. Y otro aspecto de la ecología de las vainillas que es sumamente importante es la caracterización de los hongos micorríticos con lo cual se asocia. Aquí lo que vemos es un corte transversal del raíz terrestre
de una planta de vainilla y lo que estamos viendo, estos bolitas de color café, son lo que se llaman los pelotones, son bolas de hifas de hongos que se aglomeran adentro de las células del córtex de raíz y ayudan a la planta a capturar nutrientes desde el substrato. Esta es una relación muy específica, conocido a través de toda la familia de las orquídeas. Nosotros lo hemos estado estudiando en diferentes especies. Aquí les presento un árbol filogenético que muestra cómo los hongos aislados de diferentes especies de vainilla, Planifolia erivacea, son relacionados a hongos que han sido aislados de otras orquídeas a través de todo el mundo: Tailandia, Italia, la isla de Reunión, Singapur, China, incluyendo los Estados Unidos. Y este estudio, al menos lo que nos está mostrando, es que este es un grupo de hongos que tienen distribución casi ubicua, está presente en zonas templadas, zonas tropicales, está presente en orquídeas terrestres y orquídeas epífitas, y también está presente al menos a través de las 4 subfamilias de la familia de Orchidaceae que han sido estudiados. Entonces, esto es buenas noticias, pero cuando estamos hablando del conocer y conservar la diversidad o los recursos genéticos de la vainilla, tenemos que estar pensando en la diversidad de estos hongos también. Y efectivamente, otro desafío que enfrentamos es esto. Tenemos que estar haciendo conservación ex situ. Eso puede ser plantas vivas en bancos de germoplasma, en jardines botánicos. También puede ser como la excelente colección que tienen en Veracruz, en Jalapa, en in vitro. Pero otra posibilidad es conservación de semillas, un banco de semillas que permite que conservamos mucho más diversidad. Ya hemos visto datos que muestran eso, pero todas las orquídeas, incluyendo la vainilla, en la naturaleza, para germinar requiere esta relación obligatoria con los hongos micorríticos. Entonces, si estamos conservando las semillas de la vainilla, también tenemos que estar conservando los hongos micorríticos asociados a las vainillas en las diferentes localidades donde se encuentra. Y bueno, esto tampoco se puede limitar o se debe limitar a los hongos micorríticos. Efectivamente, todas las plantas tienen una microbioma de microorganismos benéficos que les apoyan en la nutrición o incluso en las defensas, enfrentando otros agentes patógenos. Entonces, este también es un gran área que hay que enfrentar y necesitamos muchos más estudios en este área. Bien, pero efectivamente también necesitamos asegurando de que hay conservación in situ de estas plantas en sus hábitats naturales. Esto para mantener estas interacciones ecológicas con polinizadores, con los hongos micorríticos, también para conservar lo que llamamos potencial evolutivo, permitiendo de que las especies podrían o las poblaciones podrían estar evolucionándose a través de tiempo. Y lo que vemos aquí a la izquierda, de todos los más de 130 especies que tenemos en el género de vainilla, hasta el momento solo hay 12 en la lista roja del IUCN, y como vemos, la mayoría, si no todos, bueno, con la excepción de Vanilla phalaenopsis del Asia, todos están en el estado de peligro. Eso relacionado a lo que les dije anteriormente, de que estas son especies que son raras, naturalmente raras en la naturaleza, pero además ahora están enfrentando las presiones de
degradación, transformación de hábitat, pero además, como casi todas las orquídeas, también se están empezando a hacer extracción de material del bosque. Bien, entonces, al menos aquí en Colombia, tenemos unas iniciativas de los últimos años, Plan de Acción Nacional de la Biodiversidad y en 2017 publicado el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas. En Colombia también desde 2015 tenemos una estrategia para la conservación de las orquídeas del país. Bueno, está bien tener la estrategia desarrollada. Otro reto es la implementación de todo estas necesidades que tienen todas estas especies. Y obviamente si estamos hablando de conservación in situ, una prioridad que se aplica, una estrategia que se aplica a través de todo el mundo es establecer las áreas protegidas que no solo conserva una u otra especie, sino todo el ecosistema, incluyendo esas interacciones ecológicas tan importantes. Aquí tenemos la mapa de Colombia mostrando las áreas protegidas en verde, los parques nacionales naturales, en otros colores, otras figuras de conservación que existen, regionales o privadas. Sin embargo, otra forma de ver la mapa de Colombia es esta, que muestra los puntos calientes. Realmente ya no son puntos calientes, sino áreas que presentan mayores niveles de deforestación. Y lo que estamos viendo más que todo es que aunque estas regiones donde hay mayor diversidad de vainilla en el país, la región del Pacífico, Amazonía, todavía tiene mucha cobertura de bosque presente. Estamos viendo que está siendo afectado tremendamente. Y algo, no sé si Alexandra está presente escuchando, pero algo que me ha llamado mucho la atención en Perú es la diversidad de especies que han encontrado en la transición de Amazonía a Andes en Perú. Y efectivamente, esta es la región con mayor deforestación en Colombia en este momento. Sin embargo, otra mapa de Colombia, les presento, está en el Plan de Acción para la Biodiversidad, muestra no solo las áreas protegidas en este verde claro, sino también las áreas que corresponden a los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes que vemos mayormente en la costa pacífica, y en rojo las áreas que corresponden a los territorios colectivos de los pueblos indígenas. Y efectivamente esta mapa nos tiene un mensaje muy fuerte, y es que estas comunidades colectivos, los de afrodescendientes, indígenas, son los custodianos de la mayoría de la diversidad de vainilla, que al menos lo que tenemos en Colombia. Entonces, es muy importante, y pues Rebeca lo mencionó en la presentación, en mi introducción, trabajar a la mano con estas comunidades, que ha sido una estrategia de nosotros desde el principio. Aquí les presento don Álvaro Rivas, el señor agricultor en la región de Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, de quien es el namesake, ¿cómo dice eso? Por quien nombremos la especie Venera rivasi, porque encontremos la especie, las plantas de Venera rivasi en la finca de don Álvaro. Bien, algo que yo no he tocado realmente en esta breve presentación son aspectos de aplicación de como nuevas tecnologías de introgresión o de uso de información genética en mejoramiento de cultivo. Estamos en nuestro programa en Colombia muy enfocado en el uso y conservación de las especies.
Sin embargo, un gran desafío, o si estamos hablando de las plantas enteras, o si estamos hablando de algún parte, componente de esa planta y su genoma, es que tenemos que tener muy en mente el tercer pilar del Convenio de la Diversidad Biológica. Para los que quizás necesitan recordarse, este convenio fue firmado o establecido en el Convenio de Río en 1992. Tiene 3 pilares: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de la diversidad biológica y asegurar que se reparte los beneficios que resultan del uso de la biodiversidad de forma equitativa. Esto eventualmente se plasmó en el protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos para una participación justa y equitativa en los beneficios, mejor se dice aquí, que se deriven de su utilización. Y esto para mí es el reto más grande en todo este escenario. No porque yo personalmente no quiero cumplirlo, al contrario. Es mi gran deseo que se cumple. Quizás yo lo veo como un reto porque yo no soy abogada y este es una cuestión sumamente de derechos, pero porque cuando uno indaga y busca cómo se ha aplicado este protocolo exitosamente en cualquier escenario de biodiversidad, se encuentra problemas. Más que todo cuando se están hablando de los componentes de la biodiversidad, no las especies enteras, digo yo. Entonces, es muy importante traer esta necesidad, este reto, este desafío a luz del día. Es importante que lo estamos hablando en la comunidad académica, decimos, de investigadores, pero investigadores académicos, pero también obviamente hay investigadores locales, comunitarios. Es importante que lo estamos hablando también con las comunidades, aunque en Colombia pues las comunidades tienen un muy buen conocimiento de sus derechos, algo que celebro, pero ¿cómo podemos realmente lograr una utilización equitativa, justa de esta gran biodiversidad que al principio de la charla les mostré el valor de esta biodiversidad? Ese para mí es el gran reto. Mientras tanto, pues estamos trabajando con comunidades, como dijo Rebeca, en el Pacífico, también en Amazonía. Obviamente Colombia es un gran país, regiones muy diversos, muy distantes uno al otro. Es importante también para mí como investigadora que yo puedo depender de mis colaboradores locales en el estudio. Y también es importante que los miembros de las comunidades entienden lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, poco a poco, cuando presentan posibilidades, buscamos escenarios para ese intercambio de comunicación. También hemos hecho un enfoque muy fuerte en la parte de divulgación, tanto dando talleres informativos como actividades con niños, pero también más reciente estamos enfocados en el desarrollo de material divulgativa, informativo, como este libro infantil, producto de un tesis de grado de un estudiante, Laura Bernal, del programa de diseño de la comunicación visual el año pasado. Otra cartilla que tenemos trabajando con una comunidad aquí en el Valle de Cauca, en Colombia. Y todo esto en nuestras actividades aquí en Colombia se enmarca en esta estrategia integrada donde buscamos desarrollar e investigar para estrategias para la conservación ex situ que puede proporcionar material para hacer enriquecimiento de poblaciones, conservación in situ
obviamente, pues le he comentado, estamos haciendo investigación sobre la ecología de estas especies. Y también integramos con este tercer elemento que es la conservación circa situm, que es conservación adentro de las regiones de distribución de una especie, pero fuera de su hábitat natural, que para mí equivale el uso sostenible de estos recursos biológicos por parte de las comunidades locales donde se ocurren las especies. Y eso obviamente tiene la ventaja asociada de que las comunidades empiezan a reconocer esta y otra biodiversidad, ¿no? Mientras que estamos allá. Obviamente, reconozco que muchas comunidades, bueno, todas las comunidades tienen mucho conocimiento sobre su entorno, sobre las especies que tienen en su entorno, pero unos u otros que hemos encontrado no habían tenido conocimiento sobre la diversidad o la vainilla natural y la diversidad. Entonces, en ese caso, pues esperamos que nuestros esfuerzos en campo con las comunidades apoyan esa valorización. Bien, terminando, pues recientemente fue publicado el segunda edición del libro de La ciencia de la vainilla, en lo cual tenemos un par de capítulos. Esto no es de libre acceso, pero si me escriben, y ahorita voy a colocar mi correo, les puedo pasar los capítulos. También unas otras publicaciones que les puedo estar compartiendo. Y bueno, muchas gracias. Gracias otra vez a Rebeca, a Adriana. Voy a mover esto. Gracias a ustedes que pueden estar escuchando o no. De verdad, no sé. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si tenemos tiempo, creo que